Buenos días y hola a todos. Pues ahora sí que parece que llegó el momento de verdad. María, la pequeña de la casa, se nos casa. Parece que fue ayer cuando en Navidad del año 92 llegaste a este mundo para cambiar nuestras vidas. No habías nacido y ya querías ser protagonista al adelantarte en la fecha del nacimiento. Todavía recuerdo como tu padre, tu hermano pequeño y yo saltábamos los muros y maceteros de la fe para llegar a tiempo a ver cómo nacías. Ha pasado mucho tiempo desde ese momento, pero casi sin darnos cuenta estábamos hablando de qué te parecería que leyera en tu boda unas palabras. Tú no dudaste en decirme que sí, una sonrisa de oreja a oreja. Pensé que sería sencillo y que en media hora lo tendría terminado, pero todo lo contrario. Han sido tantos los recuerdos, sentimientos y emociones que han pasado por mi cabeza y corazón estos días que la verdad no ha sido nada fácil. Quieres escribir unas líneas de toda una vida y eso, siendo tú, es muy, muy difícil. Al tener que leer esta carta en una iglesia, no sabes hacerlo sentimental, desde el corazón, o hacerla más divertida contando anécdotas. Pero ¿por qué elegir una de las dos cuando tú eres ambas cosas, corazón y alegría, a partes iguales? Tú solo eres una niña cuando me fui a vivir a otra ciudad. Me he perdido cómo has crecido en lo bueno y lo no tan bueno. El teléfono o las visitas a Valencia y Villalpardo era la única forma de poder vernos y tener contacto. Recordar esa época donde te escondías en un armario para no ir a clase o pasar media mañana en el nuevo centro de tiendas para que la mañana del instituto se hiciera más corta, son ahora anécdotas del pasado, pero en aquella época, tela. Esto con el tiempo hay que sacar el lado positivo y te voy a explicar el porqué, María. Gracias a esto, mamá fue la inventora de la zapatilla voladora, a la que ahora has entendido ya mandrón. Te has ido haciendo mayor y lo no tan bueno ha desaparecido de la ecuación para ser una estudiante trabajadora, responsable y modélica. Una hermana ejemplar que lo demuestra cada día. Nunca falta una llamada o un WhatsApp para preguntar y querer saber cómo estamos y sobre todo para ver cómo están tus sobrinos o como te gusta llamarles, tus bebés. Villalpardo es el pueblo que te ha visto crecer y disfrutar desde pequeña, el lugar donde has conocido a tu futuro marido, Óscar. ¿Quiénes iba a decir que lo que parecía un amor de verano se convertiría en esto? Óscar, mi futuro cuñado, decirte que desde que empezaste a salir con María te hemos abierto las puertas de casa como uno más de la familia, desde el primer día. Continúa como hasta ahora y así podrás tener hasta las llaves. María, Marieta guapa, sabes que en ciertas ocasiones no hay que decir las cosas para saber lo que uno piensa. Pero hoy, aprovechando tu día, otro día, tengo necesidad de decirte lo mucho que te quiero y te queremos. Óscar, cuídala como se merece, porque ya estoy seguro que así lo hará contigo. Hoy empezaréis una nueva etapa, juntos en vuestra relación y en vuestras vidas, esperando que siga siendo muy larga y bonita como hasta ahora. Continuéis con lo bueno y os apoyéis en lo malo. Porque como dice vuestro amigo Melendi, el amor es un arte y esperamos que sigáis disfrutando de él. No quiero alargarme mucho más porque es vuestro día y esperamos que lo disfrutéis como se merece. ¡Viva los novios!